Listo, bueno, presentar. Buenos días a todos. Hoy es 6 de octubre del 2023, son las 10:25. Vamos a ver el tema central que se llama etiopatogenia de las complicaciones crónicas de la diabetes por nuestro querido estudiante Jacobo. Dale pues. Bueno, entonces, las complicaciones crónicas de la diabetes. Qué pena, yo los paso. Ok. Bueno, estas complicaciones prácticamente se van a dar por un daño vascular, que este daño vascular va a ser causado por una hiperglicemia. Esto se puede dividir en macrovascular y microvascular. Estas complicaciones pueden ser, si a grandes rasgos, un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, gangrena y esto. Y bueno, ¿y esto por qué Pero- se va a dar? Pero que me fui. Ah, Perdón. listo. Sí, está bien. Dale. Sí. ¿Esto por qué se va a dar? Se va a dar porque hay un estado de hiperglucemia. La hiperglucemia va a causar un daño tisular diabético. Y este daño tisular va a pasar en unas células, como el endotelio, las mesangiales y la neurona. ¿Sí? Pero esto pasa en ciertas células, esto no pasa en todas. ¿Por qué no va a pasar en todas las células? Porque en otras células ellas tienen una capacidad de regular su glicemia intracelular. O sea, en un estado de hiperglicemia, ellas van a tener su glucosa intracelular normal. Pero estas células que sí sufren los cambios no tienen esta capacidad. Así que si están en un estado de hiperglucemia, también van a tener la misma intracelularmente. Y estos daños tisulares se van a dar mediante cuatro principales mecanismos, que van a ser la vía de los polioles del estrés oxidativo, la formación de productos finales de la glicación avanzada, la activación de proteínas sinasa C y la vía de los efectos aminos. Entonces, el estrés oxidativo y la vía de los polioles. Esta vía de los polioles se enfoca principalmente en esta enzima, la aldosa reductasa. ¿Esta enzima para qué sirve? Cogen los aldehídos tóxicos y los convierten en inactivos. Pero, ¿qué tiene que ver aquí la glucosa? Que como está aumentada la glucosa, esta aldosa reductasa también va a metabolizar la glucosa. Entonces va a pasar de la glucosa al sorbitol. Y el sorbitol se va a convertir en fructosa. El problema viene aquí, que es que en el paso de sorbitol a fructosa se va a usar el NADPH. Y este NADPH también es usado en la célula para producir un antioxidante que se llama GSH o glutatión reductasa. Entonces, ¿qué está pasando? Si en el paso de sorbitol la fructosa se está consumiendo NADH, significa que va a acabar el NADH para producir un antioxidante. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a acabar con el antioxidante. Y esto gracias a la célula le va a dar mucho estrés oxidativo. También que el aumento del sorbitol también está relacionado con las cataratas. Paremos ahí. Listo. Pacientes con diabetes mal controlada, pacientes hiperglicemia. Hiperglicemia, ahora se está hablando que para los niveles de glucosa normal 60 a 100. Para hablar de diabetes, 126 para arriba. ¿Listo? Ahora ya se está hablando incluso que con niveles de 110 empiezan a ocurrir mecanismos, todos estos que vamos a ver. ¿Qué explica que un paciente diabético descompensado se queje de visión borrosa, se queje de disestesias, parestesias? Usted le pregunta al paciente qué empezó a sentir. Dice, lo primero es que empecé a ver borroso. Pues muchas de las manifestaciones agudas en un paciente que es crónico lo explica el aumento de sustancias como el sorbitol y la fructosa, sobre todo el sorbitol, que estos son sustancias. Esto que explica él hace daños a largo plazo. Pero este cambio de, por ejemplo, el aumento del sorbitol dentro del cristalino, la glucosa, digamos, entre comillas, no entra a la célula, pero la glucosa se transforma por medio de las dos reductasa en un alcohol o en un azúcar.
¿cierto? Alcohol y azúcar. Estos son sustancias osmóticamente activas. ¿Qué quiere decir? El aumento intracelular de esa sustancia atrae ¿qué? Agua. Y al atraer agua produce edema. Y al haber edema, una célula de matriz. Entonces, un cristalino, que es el que deja pasar las rayos, edematizado, que produce distorsión. La gente empieza a ver borroso. Usted ve que cuando el paciente empieza a bajar el azúcar, empieza a mejorar. Antes no era una lesión crónica, no era una catarata o no era una retinopatía, sino un efecto agudo de un problema crónico. El efecto de la prooxidación por falta de antioxidantes ya es otro mecanismo que lleva mucho tiempo, una teoría que lleva desde el 60, ¿no? Listo. Entonces, queda claro, explica muchas de las manifestaciones de un complicado agudo este mecanismo. ¿Listo? El edema celular que afecta a cualquier tejido que sea susceptible donde aumente esa frecuencia. ¿Listo? Antes del daño, Antes del daño crónico, podría decir uno. tenemos el bambú. Es agudo. Es agudo. La otra forma es la formación de productos finales de glucosa avanzada. Ahora, estos son formados por precursores de glucosa y aminoproteínas. O sea, eso forma el AG. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a causar daño mediante tres mecanismos. El primero es que estos AG van a modificar proteínas intracelulares que van a afectar la expresión genética. El otro es que estos también se pueden salir de la célula hacia la matriz extracelular, la va a modificar y va a causar un empeoramiento en la señalización celular. Ese empeoramiento va a causar una disfunción celular. Y también que estos AGE cuando salen van a poder modificar proteínas circulantes como la albúmina, que estas proteínas modificadas van a poder interactuar con receptores del AG, con RAG. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Me disculpa, entonces es que estamos en una posible emergencia, ¿no? ¿Me entiendes más? Bien. ¿Cómo va? ¿Es una emergencia? Ah, bueno, bueno. No, tranquilo. Estamos desde bien, estaba todo bien. Listo. Si es una emergencia, me marca. ¿Listo? Igual ahora te marco. Chao, pues. Sí. Disculpe, ¿no? Dale. entonces estos AGE, por ejemplo, cuando salen a la matriz extracelular, van a causar unas modificaciones, como que se puede unir al colágeno tipo 1, darle, disminuir la elasticidad material, y esto va a causar que en la sangre que haya más aislamiento entre las células. Y entonces este aislamiento va a hacer que el endotelio se dañe. Esto va a ser importante porque es lo que empieza es como el principal factor para la terapia. Es uno de los factores. El otro es que también se puede unir al colágeno tipo 4 que se encuentra en el membrana basal y puede causar un desprendimiento del endotelio. Eso también, esta matriz extracelular modificada también puede causar una retención de proteínas como la LDL. O sea, todo esto está explicando porque esto es como una fisiopatología de la heterogénesis, que es el principal. También estaba la activación de los RAGE, que esto lo que hace es que prácticamente un estado de inflamación. Empieza esta activación va a empezar va a activar la liberación de citocinas y algo muy importante, el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Eso para qué va a servir? Este factor sirve para angiogénesis, va a crear nuevos vasos. También esta activación va a producir especies reactivas de oxígeno, va a tener una acción coagulante y una proliferación de músculo liso. Muy bien. La diabetes es una enfermedad sistémica y una enfermedad vascular, pero sistémica. O sea, ¿qué estructura puede resultar afectada en el enfermedad? Donde haya colágeno y donde no hay colágeno.
donde haya matriz extracelular, donde haya endotelio. Todo, listo. Ese es el segundo mecanismo que explica los efectos crónicos, en este caso sobre todo disfunción endotelial. Toda proteína es susceptible de glicosilase. Toda proteína es susceptible de glicosilase. Pero toda proteína glicosilada funciona hasta determinado punto. O sea, hay momentos que la glicosilación de las proteínas es tan severa que esa proteína que generalmente es estructural deja de funcionar bien. En este caso, donde esté riñón, glomerulosclerosis nodular. El síndrome de Clemens-Wilson lo explica mucho eso. Ahí hay glomérulo, hay membrana basal, hay colágeno y hay glicosilación de las proteínas. Entonces, la teoría de la glicosilación avanzada de las proteínas es eso. Hagan de cuenta cuando usted embelota una estructura por donde quiera, hasta la pared, por donde ande, las cosas no funcionan bien, las cosas no ruedan bien. Así pasa en las estructuras, sobre todo en las estructuras vasculares. Entonces, la glicosilación avanzada es eso. ¿Listo? En la hemoglobina glicosilada es una proteína glicosilada. Del total de la hemoglobina que uno tiene, se glicosila máximo 5.7. ¿Listo? Cuando pasa de 5.7 estamos teniendo un problema con los niveles de glicemia alta. Ahora, ese problema no, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada funciona mal como tal, ese no tiene tanto problema. El problema más es a nivel, cuando se sale del vaso y empieza a susceptibilizar un endotelio para formación de una placa ateromatosa. ¿Cierto? Del endotelio, ¿sí? La glucosa que glicosila proteínas. ¿Sí? Entonces ahí súmele todo, súmele un macrófago fagocitando un LDL o no peroxidado. Un LDL pequeño y denso es peroxidable fácilmente. Y súmele un macrófago estallado que se vuelve una célula espumosa y se estalla y entonces indigesta una pared que ya de por sí tiene un problema en su estructura, como es lo que está. Todo se une para en últimas formar un endotelio con aterosclerosis, con ateromatosis, con placa formal, que cuando se rompe hace un evento vascular agudo, y si es lento y eso lo va haciendo a nivel crónicamente. ¿Listo? Bien. También está Acuérdense de referenciar siempre. Nunca olviden de dónde lo sacó. Si lo hizo usted, pues yo soy el autor, pero para que, como esto igual lo colgamos, listo. la activación de la proteína sinasa C. Es el tercer mecanismo. Perfecto. Ante un estado de hiperglucemia va a aumentarse algo llamado diacilglicerol, Sí. que este aumento también al mismo tiempo va a provocar un aumento de la proteína sinasa C. Y esto tiene muchos efectos. Esta proteína sinasa, esta PKC va a estimular genéticamente para la producción de estos factores. Pues vean todo lo que tiene. Por ejemplo, uno muy importante, causa hipertensión. ¿Por qué? Porque baja la producción de óxido nítrico y aumenta la endotenina 1. Ajá. También que aumenta la producción Factor de crecimiento endotelio. vascular. Sí. Bueno. ¿Ya? Ya. Acuérdense que cómo actúa la insulina. ¿Recuerdan? ¿Cómo actúa la insulina? La insulina tiene una doble cadena, ¿cierto? Una cadena alfa y una cadena beta. La insulina entra a la célula para hacer su acción, entra el músculo, entra la grasa. No. Entonces, se adhiere la alfa al receptor. Y esa unión al receptor es la que fosforila el receptor sinasa y desencadena una cantidad de señales con un segundo mensajero que es el que va a un receptor nuclear que se llaman los receptores PIPAR gamma para emitir señales al núcleo para hacer la función de la insulina. ¿Cuál es una de las principales? Producir proteínas como el GLUB4, ¿se acuerdan? El GLUB4 para ir a capturar la glucosa y hacerla que entre a la célula. Pero resulta que cuando está muy elevada, incluso no puede ni siquiera entrar o hay resistencia,
se estimula una cascada que a uno no le gusta. La diacil, el diacilglicerol y la proteína quinasa, que emiten señales que uno no quiere en la vía que todo es negativo, la vía de crecimiento, o sea, la vía de la proliferación, la vía de la antioxidación, la vía de la procoagulación, la vía de la vasoconstricción. Si juntan todo eso, es el paciente vascular, ¿cierto? Es el hipertenso, es el paciente con hipercolesterolemia, todo se activa y encima diabetes. ¿Listo? Entonces el paciente que es protrombótico, proobstructivo, proproliferación y algunas cosas van a señalización para mayor lo que ocurre en el síndrome metabólico. ¿Listo? Entonces está la vía de la proteína quinasa, tercer mecanismo. Primer mecanismo, la vía del sorbitol. Segundo mecanismo, productos de glicosilación avanzada. Tercer mecanismo, el producto del aumento de la proteína quinasa, mediado por la hiperglicemia. ¿Sí? Casi todo es mediado por la hiperglicemia. Por eso es que el paciente uno mejora la glicemia, el paciente mejora, pero ojo, no es solo glicemia, porque el paciente tiene problemas de proteínas, tiene problemas de lípidos y tiene otros problemas que explican también que a pesar de tener una glicemia buena, los pacientes se siguen complicando. ¿Listo? Por eso es que nosotros no solo podemos ser glicemiólogos, sino que tenemos que ser integrales. Si el paciente está obeso, ahí está jodido. Si el colesterol está descontrolado, está jodido. Si está hipertenso, está jodido. O sea que tengo que ser integral. ¿Listo? Si queremos evitar esto. Y la última vía es la vía de Exosomes. Bueno, la glucosa va a entrar a la célula y esta va a ser metabolizada por pólisis. Entonces va a pasar de glucosa, glucosa fosfato y a fosfato. El problema es que ante tanto es un estado tan de hiperglucemia, esta glucosa 6-fosfato ya no va a seguir este camino, sino que va a ser metabolizada por esta enzima, la glutamina fructosa 6-fosfato aminotransferasa, que la va a convertir en glucosamina 6-fosfato, 6-fosfato y finalmente en N-acetilglucosamina. Lo importante aquí es esta, que esta va a estimular la expresión genética de estos factores, que va a ser el activador del terminógeno 1. Y eso inhibidor del activador del terminógeno 1. ¿Este qué va a hacer? O sea que es protrombótico, no trombolítico. ¿Sí? Está inhibiendo el activador del terminógeno. O sea, es protrombótico. También que va a causar daños celulares. Mire, recuerden que la insulina es anabólica. Lo primero que la insulina activa es la captura de la glucosa para que entre a la célula. Cuando la glucosa entra a la célula, se produce ese anabolismo, va en la vía de que, primero, es una vía oxidativa, ¿cierto? Y la glucosa va hacia la vía de almacenamiento de glucógeno. Cuando se fosfata, ¿cierto? Y entra la vía que se juntan varias glucosas para glucógeno. Pero la otra vía es que la glucosa mejora esa vía de, no esta vía. Aquí está ocurriendo es que no hay insulina o hay resistencia. Entonces el paciente no se va hacia la vía que queremos, se vaya a almacenar glucógeno, a que se vaya al ciclo de Krebs para hacer la función a través del ciclo que es aeróbico, sino que aumenta esta vía, que no depende de insulina. Entonces, no puedo echar por acá, tengo que echar por aquí. No, si yo no puedo echar por ahí, me metabolice por acá. Y en última, mire todo el daño que está produciendo. Entonces, la teoría de las exosaminas, explicado por mí. Yo creo que al final seguramente se le queda a usted el nombre grande de que es una teoría y de que al final lo que está ocurriendo es eso. Es posible que se lo olvide, es posible que sí, si no lo sigue viendo cada semestre. Pero bueno, pues, en este momento estamos tratando de comprender por qué las complicaciones crónicas trabajan. ¿Listo? ¿Listo? No. Bueno, y todo esto, todas estas 4 vías finalmente se van a terminar en complicaciones macrovasculares y microvasculares.
Macrovasculares, como ya dije, un infarto cardio, un accidente cerebrovascular, o diferente. Y microvasculares como neuropatía, ¿sí? ¿Verdad? Complicaciones macro, todos los vasos, grandes vasos. ¿Dónde hay grandes vasos? En el cuello, el cerebro, ¿sí? Corazón es grande vaso. Abdomen es entérica y es renal. Eso es macro. ¿Listo? Y las micro son el nervio, la retina y el riñón. El macrovascular, microvascular. Lo que más podemos impactar con el control glicémico es esto. Tristemente, se ha impactado menos allá. Pero yo creo que el impacto no se ha notado porque toda la carga se va hacia controlar la hemoglobina glicosilada y se olvida que existen otras cosas que producen daños macrovasculares. ¿Listo? Esa oculopatía no me gusta, ¿no? No, no técnico. Es retinopatía. Sí, se divide como en tres. Sí, porque el principal daño es retina. Ahora, hay daño en la cámara anterior, claro, cataratas. Es una complicación crónica también de la diabetes. Bueno, y aquí, ¿qué va a pasar? Van a ver estas tres lesiones que va a ser muy aquí se puede ver una esclerosis mesangial difusa que va a causar el síndrome nefrótico y una glomerulosclerosis nodular. ¿Esto para qué importa? Es que estas son lesiones que finalmente van a causar una insuficiencia renal. Resultado final, la esto- principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de cada 10 pacientes que están en diálisis, 5 son diabéticos. ¿Listo? 5 son diabéticos. También puede causar una pielonefritis, que va a ser prácticamente la isquemia y cicatrización continua del riñón. Aquí pueden ver una imagen de cómo queda el riñón con pielonefritis. Las pielonefritis del paciente diabético principalmente son de origen de las pielonefritis infecciosas, porque también hacen infección crónica del paciente. Pero el daño principal del diabético en el riñón es glomerulonefrosis, glomerulosclerosis, glomerulonefritis membranosa. ¿Listo? Ese es el cambio. O sea, el daño principal es el glomérulo, no tanto en el túbulo intersticio. ¿Listo? Las túbulo intersticiopatías son por infecciones, por tóxicos o por isquemia. Por isquemia, pero es una isquemia generalmente aguda. ¿Listo? Y aquí las oculopatías que se centran principalmente en las retinopatías, que pueden ser proliferativas y no proliferativas. Aquí que me llamó la atención es aquí se pasa ocurren hemorragias del vitrio y eso causa desprendimiento de retina. Esta hemorragia, ¿por qué ocurre? ¿Sí se acuerdan que mencioné mucho el factor de crecimiento vascular endotelial? Esto lo que hace es que ocasiona una angiogénesis y esta angiogénesis continuas también van a romperse, entonces van a causar hemorragias. Y la hemorragia, y esta hemorragia va a causar desprendimiento de retina. Así que todo esto, principalmente, o sea, la complicación principal aquí es la ceguera que puedo ocasionar. La principal causa de ceguera no traumática en Colombia, en el mundo, la diabetes. El problema es que, por eso es una línea. Principal causa de pérdida de la visión es la diabetes mellitus por retinopatía. ¿Listo? Y esa es lo que usted dice, esa es una de las causas. Usted dice, hay varios estadios, ¿no? O sea, yo creo que después le podemos dedicar un capítulo a ver cada una, con cosas grandes, no meterme de la minucia. Pero pacientes que le hace un fondo de ojo tienen neovascularización, le hace un fondo de ojo, tiene microhemorragias, macrohemorragias, puede tener edema papilar, puede tener edema macular. No sé si se llaman esto, ¿no? Pues, no vale la pena meternos mucho al día, porque hay que entender eso también. También lo muy importante son las neuropatías, que es el sistema nervioso central periférico, que la más frecuente es la neuropatía periférica simétrica de extremidades inferiores, que va a ser la que causa la denervación sensitiva y motora. Y también está el sistema nervioso autónomo, que van a causar alteraciones intestinales, vejiga, potencia sexual y mononeuropatía diabética,
Dame una mano. Donde haya nervio, en el diabético, es susceptible. Permiso. Qué pena, profe. ¿Me podría dar un momento de mi peso? Está en algún Estamos en presentación. Si quieres ahora, dale vueltita. Bueno, la principal causa donde haya nervio es susceptible. Entonces, ¿cuál nervio se puede reducir en el campo? Desde esa perspectiva, un paciente que llegue con síntomas neuropáticos, una de las primeras causas de diabetes, la primera causa de neuropatía en el mundo de la diabetes. ¿Listo? ¿Cuál es la expresión clínica más frecuente? Lo que él dice, la polineuropatía simétrica o asimétrica, bilateral. Las famosas guantes que usted tiene, manos, pies, síntomas, disestesias, parestesias. Entonces, usted dice, ¿es sensitiva o es motora? Sí está. Pero en principio es sensitiva. Entonces, todo lo que hace el nervio trae sensibilidad no discriminativa, por total, se afecta. La gente siente dolor, quemazón, hormigueo, dolor, hiperalgesia, hasta llegar a qué? Anestesia. ¿Por qué se amputan los pacientes? Por neuropatía, por vasculopatía, por sobreinfección. Y el paciente termina incluso fracturado, sin sentido. Paciente que se va para la costa y feliz caminando, ¡ay, como caminando! En la arena caliente y no se queda. Cuando ven unas quemaduras las berracas, ya no sienten. Al principio, el día mucho terminan sintiendo nada. Entonces, y las mononeuropatías son neuropatías de un solo nervio. Un tercer par craneal, paciente con estrabismo, ¿sí? No convergente, sino divergente, parálisis del tercer par, que es el que, motor ocular común, que es el que junta los ojos hacia adentro. Eso se llama un parálisis de un tercer par, o una caída del párpado, o una neuropatía intercostal, la mononeuropatía. Sospeche que puede ser diabético. Una parálisis facial puede ser diabético. Eso es una mononeuropatía. Cuando un mononeuropatía es un solo nervio. ¿Listo? Y ojo, la neuropatía donde haya nervios. Ahora, no solo son nervios somáticos, sino nervios autonómicos. ¿Cuáles son los nervios autonómicos? Los del sistema simpático y parasimpático. ¿Y dónde hay sistema simpático y parasimpático? Aquí en todo. Pero el que más se afecta es el tubo digestivo. El paciente que se queja de síntomas dispépticos, diarrea explosiva, es muy del paciente diabético también, o estreñimiento. ¿Listo? Y es una neuropatía autonómica. ¿Listo? ¿Esto por qué pasa? Los nervios también son irrigados. Y aquí hay Los vasos nervosos. estos también se van a dañar y van a causar un daño axonal porque están irrigados. Listo. Y por aquí, como a modo de resumen, que las manifestaciones clínicas que pueden ser las macrovasculares, que es un infarto, la accidente cerebrovascular, o también la retinopatía, se va a presentar normalmente en diabéticos ya crónicos, no tratados, sería como a los 15 o 20 años, y va a ser por esta angiogénesis. ¿Por qué es importante esto acá? Porque esto se puede inhibir. Si se inhibe de una forma de tratamiento para ellos. También las nefropatías que se va a caracterizar por las proteinurias o macroglobinurias, que finalmente van a terminar en una terminal, y la nefropatía diabética. Ahí ven toda la gama de complicaciones sistémicas del paciente diabético. Después le dedicamos, como le digo, un capitulito como a ver cosas grandes que nos interesen de ahí. Pero yo pienso que en ese momento, en este instante de la formación, lo que más nos debe preocupar y el tiempo que más debemos emplear es a la etiopatogenia, a saber el porqué de las cosas. Porque si usted sabe el porqué de las cosas, imagina la expresión clínica. ¿Cierto? O si sabe lo que está pasando ya, después infiere o deduce mejor qué puede ocurrir en un paciente porque está teniendo afectaciones crónicas. Bien, Jacobo. Muy bien, vamos a hacer el pare acá entonces y seguimos con alguna pregunta.
Paramos entonces la presentación.